acá. Voy a comenzar a grabar, aviso por las dudas. Recording in progress. Sumando. Ahí se van sumando más, profe, ahí se van sumando más. Sí, sí, ahí vi, ahí vi, ahí vi. Bien, a ver, ¿dónde está? Bueno, a ver si yo toco acá, ¿me sale o no? Chin, chin, chin. A ver. Bien. ¿Están viendo el Power? Sí, profe, se ve bien. Bien, genial. Bueno, y empezamos con probabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Vamos a encontrarnos con dos conceptos cuando hablamos de probabilidad. El evento, que es cada resultado posible de una variable, ¿sí? Es el resultado posible de cada variable. Y la probabilidad, donde la probabilidad es la posibilidad de que un evento indeterminado X pueda ocurrir. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la probabilidad de que un evento ocurra siempre es un valor entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, primero, evento es cada resultado posible que puede tener una variable. De una variable, perdón, no una variable, de una variable. Resultado posible de una variable. Y la probabilidad es la posibilidad de que un evento indeterminado, X, un evento, pueda ocurrir. Para que la probabilidad de un evento ocurra, siempre van a tener que tener presente que va es de un valor entre 0 y 1. ¿Bien? Bueno, a ver. Entonces, lo que recién hablábamos, la probabilidad va entre 0 y 1. Si la probabilidad de X es 0, entonces o sea, es igual a 0, entonces hay una imposibilidad de que el evento ocurra. Algo que obviamente sí lo vamos analizando, y si la probabilidad de X es 0, es la imposibilidad de que el evento ocurra. Si la probabilidad de X es igual a 1, tenemos la certeza de que el evento va a ocurrir, ¿sí? O sea, la probabilidad va a ir de 0 a 1, pero si la probabilidad es 0, entonces es la imposibilidad de que el evento ocurra. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Y, en cambio, obviamente que a tenerlo en cuenta que si tenemos la probabilidad de X es igual a 1, hay como una certeza que del evento va a ocurrir. Y para estos casos tenemos que tener presente algo que son conceptos de la probabilidad, que acá es donde vamos a ir empezando y van a ir empezando uy, ¿cómo es esto? Y ¿cómo es lo otro? Algo que tenemos que tener presente, que hay varias aceptaciones, ¿sí? Para los términos de probabilidad de un evento aleatorio. A priori, o probabilidad clásica, probabilidad empírica y probabilidad subjetiva. La probabilidad a priori o probabilidad clásica es la
probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Pero donde estamos analizando X sobre T, donde serían casos favorables sobre casos posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas maneras de quizás mencionarlo. X sobre T, o sea, estamos hablando de la probabilidad clásica. CF sobre CP, o sea, casos favorables sobre casos posibles. Seguramente tenemos otras más menciones. Lo que volvemos es, cuando se acuerdan, cuando estábamos haciendo estábamos hablando de otros conceptos y no, me marea la letra, me marea la A de amplitud, la W, que era amplitud también, la F chica, la F grande, ¿sí? Bueno, esto es algo similar. La idea es que tengan en cuenta que cuando hablamos de la probabilidad clásica vamos a hablar de casos favorables sobre casos posibles. X sobre T, ¿sí? Ahora, ojo, porque después nos vamos a estar encontrando con la probabilidad empírica. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de la probabilidad empírica? Con la probabilidad empírica estamos, fíjense también, wow, decimos, uy, pero me está diciendo la probabilidad de ocurrencia. Pero ojo, que es X sobre N chiquita, ya es los casos favorables sobre los casos observados. Fíjense que en la probabilidad clásica hablamos de los casos favorables sobre los casos posibles. En cambio, en la empírica ya estamos hablando de los casos favorables sobre los casos observados, casos posibles y en la empírica casos observados. Ojo a no marearse. Y tenemos, como hablábamos recién, la probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva es la que un juicio es un juicio u opinión individual, o sea, del que está analizando, es una opinión individual o un juicio acerca de la posibilidad de que ocurra algo. Entonces, por ahí, en esos casos, es una opinión propia de cada uno donde estamos pensando, o sea, es una opinión o juicio individual acerca de que algo va a ocurrir. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre una probabilidad subjetiva? Ya la empírica y la probabilidad clásica lo tenemos presente. Son los casos favorables sobre los casos posibles. Los casos observados sobre los casos favorables o sobre los casos observados. Pero una que sería juicio o opinión individual acerca de que la probabilidad, de la posibilidad de que ocurrencia. ¿Qué se les ocurre? La probabilidad de que llueva, puede ser, pero en base al Exacto, no sé, el cielo y digo, por ahí va a llover, qué sé yo. exacto, tal cual, Anaiti. Por eso yo igual me hice así, como que miré para la ventana, como para que llame la atención. Si miramos así ahora hacia la ventana, los que puedan mirar, y acá en Lanús les digo la verdad, chicos, está medio nublado. Yo no sé cómo está allá, pero no sé si se dieron cuenta, pero cuando comencé tenía más luz que ahora, cuando comencé la clase. Es eso, es una opinión o juicio individual acerca de qué pueda ocurrir o no. ¿Se entiende? Sí, es como algo sin, como el fundamento es algo que vos estás viendo. Exacto, tal cual, Anto. Bien. Bueno. Y para poder trabajar con las probabilidades, vamos a tener un espacio muestral, ¿sí?
este espacio muestral X es la colección de todos los datos posibles, ¿sí? De todos los posibles eventos. Entonces, el espacio muestral X es la colección de todos los posibles eventos. Por ejemplo, las 6 caras de un dado. Ustedes saben bien que un dado tiene ¿cuántas caras? Bien, gracias, Santo. Y obviamente van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es el espacio muestral, las caras de un dado. Ahora bien, las 40 cartas del mazo de truco. Casi todos, calculo yo, o la mayoría, sabe jugar al truco. Y si las cartas son para jugar al chinchón, ¿saben jugar al chinchón? Son Bien, 50. son 50. Bien. Y para jugar al truco, ¿qué cartas se sacan? Los 8, los 9 y los comodines. Exacto, los 8, los 9 y los comodines. Por eso, si nos fijamos, ¿cuántos palos tienen las cartas? 4 palos. Sí, oro, espada, basto y me falta uno. Copa. Opa. Y copa. Bien. Ahí ya tenemos, por sacar los 8 y los 9, 2 de cada uno son 8, menos los comodines, por eso para las cartas de truco, para el mazo de cartas de truco son 40. Y 50, dije el chinchón, hay otros. Pero por ejemplo, si jugamos a la escoba de 15, no necesitamos las 50 cartas. ¿Cuántas necesitamos? ¿Alguien sabe jugar a la escoba de 15 en algún momento con la abuela? No. Sí, pero me re olvidé. 48. No, 40. Ah, Los 8 y los 9 tampoco juegan. Eh, pero lo que yo quiero que más o menos vayan asociando lo que es un espacio muestral, ¿sí? Por eso, las 6 caras de un dado, las 40 cartas del mazo de trucos. ¿Se entiende lo que es el espacio muestral? sí, profe, se entiende. Bárbaro, gracias. Y ahora vamos a hablar un poco de los eventos. Ya vamos a ir complicándolo un poquito. Un evento simple es un resultado de un espacio muestral con una sola característica. Por ejemplo, una carta de oros de un mazo de cartas españolas. Cartas españolas, 50 cartas. Entonces, un resultado simple, un evento simple, un resultado de un espacio muestral con una sola característica. Carta de oros de un mazo de cartas españolas. ¿Se están dando cuenta que estamos diciendo un evento simple? No estoy diciendo que sea un 2 de oro. Estoy diciendo una carta de oro de mazo de carta española. Un complemento de un evento A, denotado A apóstrofe. Van a ser todos los resultados que no son parte del evento A. Entonces, por ejemplo, todas las cartas que no son de oros de un mazo de cartas españolas. Es el complemento. O sea, vendría a ser espada, copa y palo. ¿Sí? Eso sería en el complemento de A, donde el complemento de A era las cartas de oro. ¿Sí? Bien.
Me pidieron que les tenga paciencia, pero ustedes explíquenme si están entendiendo o no, chicos. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Ah, bárbaro, bárbaro, gracias. Y ahora fíjense, ya hablamos de un evento simple, el complemento de un evento A, y vamos a hablar de un evento conjunto. El evento conjunto lo que va a hacer va a involucrar dos o más características simultáneamente. Por ejemplo, un as que también es de oro de un mazo de cartas españolas. Como recién yo les había dicho, un 2 de oro creo que les había dicho, bueno, ahora un as. ¿Saben lo que es un as? El as es el uno, ¿sí? Entonces, el evento simple es el resultado de una sola característica. El complemento son todos los resultados que no son parte de ese conjunto. Y un evento conjunto va a involucrar a dos características simultáneamente. Por ejemplo, un as que también es de oro de un mazo de cartas españolas. Bien. Y ahora vamos a eventos mutuamente excluyentes. Son eventos que no pueden ocurrir conjuntamente. O sea, no puede ser que sea un as y sea, eh, sino que no pueden. Por ejemplo, retiro una carta de un mazo de barajas francesas, ¿sí? Y tengo as de espada y as de copa. Son mutuamente excluyentes. O sea, el grupo A, el conjunto A es as de espada. El conjunto B es as de copa. ¿Sí? Son mutuamente excluyentes. Entonces, retiro una carta del mazo de barajas francesa, una y la otra. Eventos que no pueden ocurrir conjuntamente. Bien, ya se empieza a complicar. Fíjense, mutuamente excluyente, los dos grupos o los dos conjuntos están separados. Si A y B son mutuamente excluyentes, la intersección es vacía. ¿Sí? Ahora, colectivamente exhaustivo. El conjunto de eventos cubre por entero el espacio muestral. El grupo es A, que A es as. B, carta de espada, carta de oro, carta de copas, carta de basto. Eventos A, B, C, D y E son colectivamente exhaustivos, pero no mutuamente excluyentes. Un as puede ser de corazones, ¿sí? Estamos hablando de barajas de cartas. Hasta ahora veníamos todo con la baraja de cartas de españolas. Fíjense que le sumé que puede ser un as de corazón. As de corazón es para jugar que es de otra baraja, pero es un as también. Claro, el póker. Póker. Exacto, el póker. Entonces tienen que tener en cuenta eso, que son colectivamente exhaustivos, pero no mutuamente excluyentes, porque puede haber un as de corazón. Donde tenemos que los eventos B, C y D son colectivamente exhaustivos, pero mutuamente excluyentes. ¿Sí? ¿Bien? Se va a ir complicando de a poquito, obviamente, Ailí. Lo lamento, pero es así. No entendí lo de, perdón, profe, no entendí lo de C y D. ¿Por qué sería colectivamente exhaustivo si, o sea, no cubre todo el espacio de las cartas de espada, oro y copas? No, pero estamos hablando del as.
Ah, de las. Ok, ok. O sea, seguimos con el mismo ejemplo. Lo que quise explicarle es que puede pasar que es colectivamente exhaustivo, que es un conjunto de eventos que cubre por entero el espacio muestral. Puede llegar a ser no mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener un as de corazón. Pero en este caso, si estamos hablando de B, C, D y E, son colectivamente exhaustivos, porque estamos hablando de los as de las cartas, pero también mutuamente excluyentes, porque estamos hablando de espada, de oro, de copa y de basto. Pero si le ponemos el as de corazón, no es mutuamente excluyente. Profe, y en el de abajo no faltaría el E, no sería Sí, lo B, acabo C. de decir, lo acabo de decir. Ah, ok, eso no entendía, por eso quedé como, Sí, sí, ok, sí, ahora, o sea, perdón. recién cuando lo volví a nombrar dije B, C y E son colectivamente exhaustivos, pero también mutuamente excluyentes. Porque no se olviden que excluyentes, un as de copas y un as de espada, en este caso, son mutuamente excluyentes, el conjunto es vacío. En este caso cubre el as, cubre todo el espacio muestral, pero si nosotros agregamos un as de corazón, esas son colectivamente exhaustivos, pero no mutuamente excluyentes. En cambio, el evento B, C, D y E son colectivamente exhaustivos y mutuamente excluyentes. ¿Bien? O sea, cuando te referís a as, te referís a cualquier tipo de as. Puede ser una de oro, una de corazón, una de trébol, cualquier cosa, ¿no? Exacto. Ok, ok. Sí, sí. Por eso ahí sería el conjunto de eventos cubre por entero el espacio muestral. El conjunto A es un as, pero no me está diciendo de qué baraja. Por eso es que en este ejemplo le estoy agregando el as de corazón. Bien. No salí. Probabilidad. Uy, qué lindo. La suma de las probabilidades de todos los eventos mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivos es igual a 1. La probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C más la probabilidad de lo que venga, ¿sí? De todos los componentes que tengamos, va a ser igual a 1. Si arrancamos desde el principio, entre qué y qué iba a estar la probabilidad. Entre 0 y 1. Exacto. Bien. Entonces, vamos a la regla general de la suma, la probabilidad total. Y ahí, ahora, esto yo lo digo así, pero lo vamos viendo y se va entendiendo. Después, cuando vamos a darlo a hacer en la parte práctica, ahí quizás es donde nos hace un poquito más de ruido. Regla general de la suma. La probabilidad de A o B, la probabilidad de A o B, ¿sí? Va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A y B. Ojo, probabilidad de A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A y B. Ahora lo que hay que tener en cuenta, si A y B son mutuamente excluyentes, perdón que yo vuelva para atrás, mutuamente excluyentes, el conjunto de la intersección quedó vacía, ¿sí? Entonces, si A y B son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de A y B va a ser igual a 0, pues son excluyentes, dos conjuntos vacíos. ¿Bien?
es igual a 0. Entonces, por ende, vamos a poder simplificar la regla, ¿sí? Tengan en cuenta que si A y B son mutuamente excluyentes, esto me va a dar 0. Entonces, la regla general de la suma la voy a poder simplificar. Si esto es 0, ya me desaparece, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Entonces, la probabilidad de A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ojo, ténganlo en la cabeza grabado porque lleva a confusión. No, pero profe, la regla general de la suma era la probabilidad de A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ojo, sí, va a ser así la regla de la suma siempre y cuando A y B sean mutuamente excluyentes. Porque si no, la regla general de la suma va a ser la probabilidad de A o B va a ser igual a la probabilidad de A más B menos la probabilidad de A y B. ¿Sí? Ojo. Bueno, la probabilidad condicional es la probabilidad de que un evento suceda cuando otro evento ya ha ocurrido. Entonces, probabilidad condicional es la probabilidad de que un evento suceda cuando otro evento ya ocurrió. Fíjense, probabilidad de A si B. ¿Cuándo se da la probabilidad de A si B? Fíjense que cuando estamos hablando de la probabilidad de que un evento suceda cuando el evento ha ocurrido, tenemos que, si queremos que decir que el evento A ocurre cuando ya ocurrió B, vamos a colocar primero para denotarlo, como para la denotación, A, por decirlo de una manera, A si B, A sobre B. ¿Se dan cuenta? En su cabeza quieren pensarlo A sobre B, piénsenlo, pero acuérdense que es de que ocurra A cuando ya ocurrió B. Ojo, a no confundir. Va a ser igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. Perdonen que yo repita muchas veces lo mismo, pero es para que quede bien claro. Vuelvo a lo mismo. Esto sería, así se va a realizar cuando es la probabilidad de que ocurra A cuando B ya ocurrió. ¿Sí? Ahora vamos. La probabilidad de que de B si A. Fíjense que es a la inversa. Es la probabilidad de que ocurra B cuando A ya ocurrió. Y fíjense que es la probabilidad de A y B dividido la probabilidad de A. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de A cuando B ya ocurrió va a ser la probabilidad de A y B sobre B. Cuando ya ocurrió B vamos a poner a B abajo. Cuando es al revés, cuando la probabilidad de que B ocurra y ya ocurrió A, vamos a poner a A abajo. Lo que tenemos que tener en cuenta es esta probabilidad de A y B va a ser la probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta, ¿sí? Entonces, la probabilidad conjunta de A y B. Después, P de A
sería la probabilidad de A, va a ser la probabilidad marginal de A. Y de B, la P de B, la probabilidad de B, va a ser la probabilidad marginal de B. ¿Bien? Sáquenos de este trabalengua. Bien. Y ahora fíjense, probabilidad, Anto, ahí te lo pongo. Ahí te puse la filmina. Bien. Ahora fíjense, probabilidad condicional, diagrama de Venn. Y acá estamos viendo esta condicional, ¿cómo era? Probabilidad de A si B. Exacto. O sea que ocurre, si A de ocurrencia de A cuando ya ocurrió B. En este caso es que la probabilidad de que ocurra B cuando ocurrió A. Y si lo vamos a ver en el diagrama de Venn, tenemos la probabilidad de A, la probabilidad de B, y fíjense que en la intersección no quedó vacía, es la probabilidad de A y B, ¿sí? Es un problema de probabilidad clásica, casos favorables sobre casos posibles. Un poco de lo que veníamos viendo, casos favorables sobre casos posibles, lo que empezamos al principio. Como arranqué las primeras filminas, ¿no? Recording stopped. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Profe, en Bueno, los dos casos sería casos favorables sobre casos posibles. sí, pero tenés que fijarte que vas a elegir la conjunta arriba, por eso es casos favorables sobre casos posibles. Salimos 5 minutitos para que se me reinicie, ¿sí? Bien. Y volvemos a entrar, no se vayan. Volvemos a entrar. Sí, por ahí me abandonan.